Bienvenidos al curso online de Anatomía del Ejercicio Físico, para profesionales de las ciencias del ejercicio. El segundo capítulo es sobre el hombro. Comencemos. ¿Por qué es importante entrenar los hombros? El hombro es el complejo articular que conecta el tronco con el miembro superior. Tener hombros fuertes y estables mejora el rendimiento de innumerables deportes. El principal músculo del hombro es el deltoides, con sus 3 grupos de fibras, posterior, lateral y anterior. Este músculo genera fuerza en abducción del brazo. Los músculos del manguito rotador aportan estabilidad dinámica y permiten el rango de movimiento de la articulación del hombro. Los músculos del cuello, cintura escapular y el brazo participan secundariamente en ejercicios que involucran al hombro. Es necesario el descanso y una recuperación adecuada entre los entrenamientos de los distintos grupos musculares para reducir la fatiga y las lesiones por sobreuso de los músculos del hombro. En este módulo vamos a describir la anatomía insercional y funcional de la región del hombro. Es importante identificar de dónde nace y dónde terminan sus músculos para comprender su función. Luego repasaremos los ejercicios de hombro más frecuentes, haciendo hincapié en la estructura anatómica activada. ¿Qué es el hombro? Para comenzar debemos saber que el hombro es en realidad un complejo articular formado por 5 articulaciones distintas. Ellas son: la articulación glenohumeral, es decir, entre la escápula y el húmero. La articulación acromioclavicular, entre el acromion de la escápula y el extremo lateral de la clavícula. La articulación esternoclavicular, entre el extremo medial de la clavícula y el esternón. La articulación escápulo-torácica, entre la escápula y la cara posterior del tórax. Y la llamada articulación subacromial. Sin embargo, cuando se habla de la articulación del hombro en general se refiere a la articulación glenohumeral. Esta articulación está compuesta por la cabeza del húmero, con forma de bola, que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, forma de copa. Se conforma así una estructura de copa-bola inestable que permite al hombro ser una de las articulaciones que tiene mayor movilidad del esqueleto. Dadas la gran movilidad que posee y la inestabilidad intrínseca de esta articulación debido a su conformación, la misma posee estructuras que le otorgan estabilidad en los distintos ejes de movimiento. Estos estabilizadores pueden ser divididos en estabilizadores estáticos, que le dan estabilidad en reposo, y estabilizadores dinámicos, que refuerzan la estabilidad durante los distintos movimientos de esta articulación. Los estabilizadores estáticos son la cápsula articular, siendo el medio de unión primario. El labrum glenoideo, que aumenta la superficie articular de la cavidad glenoidea y contribuye en la coaptación. Y los ligamentos de todo el complejo articular del hombro, el córaco humeral, el córaco acromial, los córacoclaviculares y los propios de la articulación glenohumeral. En cuanto a los estabilizadores dinámicos, los mismos son los músculos que conforman al manguito rotador, el músculo subescapular, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo. Estos, mediante su acción, le otorgan estabilidad a la articulación del hombro durante los distintos movimientos que la misma realiza. Los músculos del manguito rotador, cuando realizan sus distintos movimientos, discurren por el espacio subacromial. Este es el espacio que se encuentra por debajo del acromion y por encima de la cabeza humeral. En el nadador, dado los diversos movimientos que se hacen para las distintas disciplinas natatorias, sobre todo el crawl y el estilo libre, se puede producir pinzamiento y fricción de los músculos del manguito rotador en este espacio y microtraumatismos repetitivos de sus tendones contra el acromion, produciendo inflamación y tendinitis subacromial, con intenso dolor e impotencia funcional. Esto es lo que se llama hombro de nadador. Los músculos movilizadores del hombro, que son aquellos músculos que se localizan alrededor de la cintura escapular, pueden ser divididos en 3 grandes grupos: los músculos que unen al tronco con la cintura escapular, los músculos que unen al tronco con el miembro superior y los músculos que unen a la cintura escapular con el miembro superior. De todos ellos, los principales músculos movilizadores que participan en los ejercicios de hombro son el músculo deltoides y el músculo trapecio.
Secundariamente, también participan los músculos pectorales, dorsales y del brazo. ¿Cuáles son los músculos del hombro? El músculo deltoides es el músculo más superficial de la región del hombro. Rodea al mismo en forma de casquete y posee 3 fascículos o grupos de fibras. Un fascículo posterior, uno lateral y uno anterior. A nivel proximal, su fascículo posterior se inserta en el borde inferior de la espina de la escápula, su fascículo lateral en el acromion, y su fascículo anterior a nivel del tercio lateral de la clavícula. A nivel distal, los 3 fascículos de este músculo convergen en un tendón único, insertándose en su conjunto a nivel de la V deltoidea del húmero, en la cara lateral del mismo. ¿Cuál es la función del músculo deltoides? Al hablar de la función del músculo deltoides, debemos destacar que cada una de sus porciones cumple una función distinta. Respecto al fascículo posterior, cuando el mismo se contrae manteniendo punto fijo en su inserción proximal, provoca una extensión o elevación posterior del brazo y rotación externa del mismo. En cuanto al fascículo lateral, cuando el mismo se contrae, también manteniendo su punto fijo en la inserción proximal, produce abducción o elevación lateral del brazo. Por último, respecto al fascículo anterior, cuando el mismo se contrae manteniendo el punto fijo a nivel de su inserción proximal, realiza flexión o elevación anterior del brazo y rotación interna del mismo. En su conjunto, combinando las funciones de sus 3 fascículos, el deltoides se convierte en uno de los principales movilizadores del brazo con respecto al hombro. Repasemos lo aprendido. El fascículo lateral del deltoides es un potente aductor de 0 a 90 grados. El fascículo posterior va a generar extensión, contribuye a la rotación externa. El fascículo anterior genera flexión y contribuye a la rotación interna. El músculo trapecio, ubicado en el dorso, es el músculo más superficial de esta región. Es un músculo de gran tamaño, cubriendo prácticamente toda la región lateral del cuello, la parte superior de los hombros y la parte más medial de la espalda. Tiene sus inserciones proximales a nivel del occipital, el ligamento cervical posterior y las apófisis espinosas desde la 7ª vértebra sagital hasta la 10ª vértebra dorsal. Todas estas estructuras se encuentran en la línea media. A nivel distal, se inserta en el tercio lateral de la clavícula, en el acromion y en la espina de la escápula. ¿Cuál es la función del músculo trapecio? Con respecto a las funciones del músculo trapecio, podemos dividir a sus fibras en 3 grupos, los cuales realizan distintas funciones. Las fibras superiores contribuyen con la abducción o elevación lateral del brazo, la elevación del hombro y la inclinación lateral del cuello, siempre que se tome como punto fijo a su inserción lateral. Con respecto a sus fibras medias, estas contribuyen a la aducción de la escápula, es decir, tirar los hombros hacia atrás. Las fibras inferiores contribuyen con la depresión escapular, es decir, tirar los hombros hacia abajo y adentro. Repasemos lo aprendido. Podemos dividir las fibras del trapecio en 3 grupos funcionales. Las fibras superiores contribuyen con la abducción o elevación lateral del brazo, a la elevación del hombro y la inclinación lateral del cuello. Las fibras medias contribuyen a la aducción de la escápula, es decir, tirar los hombros hacia atrás. Las fibras inferiores participan en la depresión escapular, es decir, tirar los hombros hacia abajo y adentro. El músculo trapecio, el más superficial de la zona lateral del cuello, es el músculo que normalmente sufre contracturas y se lo palpa endurecido cuando se producen las cervicalgias o tortícolis. Dado que cuando toma punto fijo en sus inserciones laterales una de sus funciones es contribuir con la lateralización de la cabeza, es por esto que cuando se encuentra contracturado, este movimiento genera intenso dolor. Vamos a demostrar los ejercicios más comunes para entrenar el hombro. Comenzamos con la elevación de hombros. Elevaciones de hombros. De pie, con las piernas ligeramente separadas, con el tronco recto y bloqueado.
Se toman las mancuernas en posición neutra y se sujetan al costado del cuerpo. Se elevan los hombros y se intenta mantener el peso un instante arriba y luego descienden. Los principales músculos implicados son el trapecio y elevador de la escápula. Elevación frontal con mancuernas. Se realiza de pie, con las piernas levemente separadas, tronco bloqueado y estable. Se sujetan las mancuernas en pronación y se elevan los brazos hacia adelante hasta la altura de la cabeza de manera alternada preferentemente. Se puede realizar con las dos mancuernas a la vez, pero esto implica mayor tensión lumbar. Los principales músculos implicados son el deltoides anterior, coracobraquial y pectoral mayor. Elevación lateral con mancuernas. Se realiza de pie, con las piernas ligeramente flexionadas y separadas, mirando al frente. Se elevan los brazos con los codos semiflexionados desde el costado del cuerpo con las manos en posición neutra hasta la altura de los hombros. Los codos se suben a la misma altura que las manos y el hombro manteniendo las manos mirando al suelo. Debe ser un movimiento de ascenso y descenso controlado. Los principales músculos implicados son el deltoides lateral y supraespinoso. Elevaciones posteriores. Se inclina el tronco hacia adelante casi hasta horizontal de manera estable. Se toman las mancuernas de manera neutra y brazos colgando con codos semiflexionados. Se realiza apertura lateral de los brazos, separados del tronco para aislar mejor al deltoides y no reclutar demasiado el dorsal ancho. La técnica y el peso debe ser controlado para no comprometer la espalda. Recostarse sobre un banco es una buena variante para eliminar el balanceo y proteger la zona lumbar. Los principales músculos implicados son el deltoides posterior y trapecio. Press militar frontal con barra. Sentado sobre un banco ligeramente inclinado, con los pies firmes en el suelo, se sujeta la barra con el antebrazo en pronación y las manos a una distancia ligeramente lateral a la de los hombros. La barra desciende mientras se toma aire hasta el pecho y región clavicular con brazos a los costados del tronco, y luego se eleva la barra extendiendo los brazos mientras se exhala. Los principales músculos implicados son el deltoides anterior y medio, tríceps y supraespinoso. Press frontal con mancuernas. Sentado sobre un banco ligeramente inclinado, se sujetan las mancuernas, en posición neutra a la altura del hombro y enfrente a la cabeza. Se elevan las mancuernas hacia arriba manteniendo los codos al frente hasta una extensión máxima o casi completa. Las mancuernas descienden hasta la altura de la clavícula y vuelven a subir. Los principales músculos implicados son el deltoides anterior, coracobraquial, tríceps y supraespinoso. Press militar con mancuernas. Sentado sobre un banco ligeramente inclinado o recto, se sujetan las mancuernas con el antebrazo en pronación a la altura de los hombros. Se extienden los brazos hasta elevación casi completa y se acercan entre ellas manteniendo equilibrio y las manos apuntando hacia adelante. Las mancuernas se descienden controladamente hasta la altura de las orejas. Los brazos se mueven siempre paralelos al cuerpo y se acercan a los costados en la bajada. Los principales músculos implicados son el deltoides anterior y medio, tríceps y supraespinoso.
Remo al cuello con barra. De pie, con las piernas algo separadas, con el tronco recto y bloqueado. Se sujeta la barra en pronación con las manos separadas por dentro de los hombros. Se eleva la barra flexionando los codos. Los codos deben subir y permanecer más altos que las manos. El principal músculo implicado es el deltoides. Esperamos que hayan disfrutado del módulo. Los invitamos a resolver las actividades complementarias. Nos vemos en el próximo módulo.